Mi nombre es Carmen Domínguez Halcón, soy doctora en Sociología, enfermera y profesora emérita de la Universidad de Barcelona, donde he enseñado e investigado durante varios años política social y asignaturas relacionadas con mujeres, género, familia, personas mayores y profesiones. En esos temas he centrado siempre la atención en el cuidado, las necesidades, el bienestar, la calidad de vida y las desigualdades. Sigo investigando y publicando en esos temas. He preparado esa presentación para la primera conferencia anual sobre Care Ethics and Precarity que CERC, Care Ethics Research Consortium, celebra en Portland estos días. Agradezco de veras muy sinceramente a la organización que me permita compartir con ustedes unos minutos mediante este vídeo que resume el avance de resultados de una investigación en curso. Lamento de veras no haber podido hacer personalmente mi presentación y les doy muchas gracias por su interés. El estudio se refiere al análisis sociológico del cuidado y de las políticas de cuidado en los programas electorales de las últimas elecciones en Cataluña, las celebradas el 21 de diciembre de 2017. Se trata de un enfoque analítico para conocer las prioridades y propuestas que generan las políticas concretas sobre las necesidades de cuidado, de salud y de bienestar de la población. Se busca identificar en los programas de 7 partidos políticos influyentes la presencia del cuidado y de factores esenciales que muestren cómo distintos actores consideran el cuidado y asumen la responsabilidad del mismo y las formas de participación que se identifican. Explorar ese entorno posibilita la reflexión sobre responsabilidades y respuestas de los distintos actores implicados en el cuidado. Presento un avance de resultados del proyecto que considera el cuidado en la agenda política en los programas electorales, con algunas reflexiones desde la perspectiva enfermera para incrementar la presencia y visibilidad del cuidado en la agenda política. El proyecto prevé la inclusión de la visión política, además de la profesional, pero el trabajo de campo previsto sobre esa parte no lo he podido completar debido al desarrollo de acontecimientos extraordinarios en Cataluña, tardanza en la elección del nuevo presidente y formación del gobierno, e incluso con algunos miembros del gobierno en el exilio o en prisión preventiva. Mi exposición ahora va a centrar la atención en los siguientes puntos: unas ideas de bienestar y salud en España, las bases del análisis, los factores que he considerado en el estudio y un avance de resultados precedidos de unos posicionamientos acerca del cuidado y de las características del cuidado en los programas, y unas consideraciones finales que incluyen las enfermeras, el cuidado, la política y las políticas. Sobre el bienestar y salud en España, resumir las características y la situación actual del estado de bienestar y salud en España requiere, desde luego, mucho más tiempo del que yo dispongo hoy aquí, por lo que me ha parecido práctico anotar un link donde es posible acceder a la información que orienta sobre el tema. Las opiniones son controvertidas, existen disparidades entre comunidades autónomas y aún en el interior de un mismo territorio, en cada región o comunidad. No voy a entrar ahora en ello, pero puede ser de interés tener la posibilidad de que ustedes, si lo desean, puedan saber más sobre el tema. Yo menciono mínimamente los datos de población en España, con el porcentaje de mujeres y hombres. Saben que es una monarquía constitucional integrada por 17 comunidades autónomas, Cataluña es una de ellas. Y resumir los aspectos del bienestar en España es complejo, pero tenemos un informe reciente de la OCDE que ofrece datos muy útiles al respecto. El informe se titula ¿Cómo va la vida en España? Y también otro informe del Banco Bilbao Vizcaya con algunos datos comparativos sobre comunidades autónomas que ilustran sobre las características y diversidad existentes. El informe se llama Facetas de Bienestar, aproximación a la calidad de vida en España y sus comunidades, y analiza un periodo de una década. También una breve síntesis sobre el sistema catalán de salud ayudará a la mejor comprensión del cuidado en el contexto del caso estudiado, que corresponde a Cataluña, con las competencias de salud transferidas en esa comunidad. El informe se llama Sistema Sanitario Catalán. Mi interés en profundizar en el tema del cuidado en la agenda política se inicia durante una investigación que realicé sobre la evolución del cuidado.
vinculada también a conversaciones con colegas acerca de aspectos relacionados con la visibilidad e invisibilidad del cuidado y la responsabilidad de ello de distintos actores, muy influida por los trabajos de la politóloga Joan Tronto sobre el cuidado en las sociedades democráticas y la ética del cuidado. Mi participación también en el Care Work Summit en junio de 2017 en la Universidad de Lowell enriqueció la perspectiva inicial y me impulsó a seguir profundizando en el tema. Disponer de los programas electorales de los partidos para las elecciones al Parlament de Cataluña celebradas en diciembre de 2017 facilitaron profundizar en los programas de 7 partidos políticos con tendencias distintas e influyentes en la escena política y social. El Parlamento de Cataluña se compone de 135 diputados y las elecciones de diciembre de 2017 evidencian el respaldo en número de votos y escaños conseguidos por los partidos que se incluyeron en el estudio y que son los siguientes: Ciutadans con 37 escaños, Junts per Catalunya con 34, Esquerra Republicana 32, Partit Socialista de Catalunya 17, En Comú Podem 8, Candidatura d'Unitat Popular 5, Partido Popular 3. He puesto también entre paréntesis la tendencia de cada uno de los partidos en este total de 135 escaños. Por lo que se refiere a los factores que considera el estudio, se presta atención a los siguientes: la presencia del término cuidado en los programas electorales, se nombra y reconoce explícitamente el cuidado en las medidas e iniciativas. En el programa se mencionan otros conceptos relacionados con el cuidado, conceptos afines. ¿Cómo es la visualización del concepto? ¿Se manifiestan las múltiples dimensiones del cuidado en las medidas que se proponen? ¿A quién se dirige la acción, intervención en cuanto a necesidades, demandas de cuidado en diferentes colectivos y situaciones durante el transcurso del ciclo vital? ¿Cómo se consideran y se tienen en cuenta? Acerca de la responsabilidad del cuidado, ¿cómo se tiene en cuenta y se hace patente la intervención de los distintos actores o agentes que intervienen? ¿Qué formas de participación de los diferentes actores se prevén en la propuesta, en la discusión, en la planificación, en la implementación, en la evaluación de iniciativas y medidas? Se asume que las medidas e iniciativas relacionadas con el cuidado que incluyen los programas electorales tienen como objetivo poner las responsabilidades del cuidado en la agenda política democrática, a fin de dar respuesta a las necesidades de cuidado de la población en distintos ámbitos y situaciones. Para ello es primordial reconocer el cuidado y las políticas de cuidado nombrándolas explícitamente y nombrando explícitamente los términos que se refieren y se relacionan con ambos. La presencia, visualización, escucha de las palabras permite identificar las nociones y acciones como respuesta a necesidades, a demandas de cuidado y también a la construcción de nuevas propuestas. Visualizar las manifestaciones de cuidado en las medidas que se proponen es imprescindible a fin de avanzar en justicia, igualdad, diversidad y no discriminación, teniendo en cuenta además que las necesidades y demandas de cuidado son distintas en los diferentes colectivos y situaciones durante el transcurso del ciclo vital. Se trata de hacer patente la prioridad del cuidado en la agenda política. Para ello, a través de ejemplos, me voy a fijar en la presencia del término cuidado en los distintos programas para relacionar este aspecto con el papel y la responsabilidad de la profesión enfermera en identificar y nombrar sin ambigüedad el cuidado y las demás nociones claves relacionadas con este concepto en la agenda política. Es esencial tener presente que los conceptos juegan un papel clave en el aspecto teórico y en el empírico. Por tanto, nombrar y desarrollar terminología resulta crucial porque invoca la historia y el uso del concepto. Además, tiene influencia en la forma en que el concepto es recibido o modificado. Paso ya al avance de resultados. Primero voy a plantear unos posicionamientos acerca del cuidado y los ejemplos muestran en qué centran la atención los programas electorales de los 7 partidos considerados cuando tratan del cuidado en sus propuestas, cómo nombran los conceptos, cómo figuran en el contenido de las medidas y todo ello ilustra cómo es la presencia del cuidado en ellas.
también ofrece elementos para la reflexión desde la perspectiva de la ética del cuidado, que es la adoptada en el estudio. Así se manifiesta y se hace patente por parte de las autoras reconocidas en el tema este posicionamiento respecto del cuidado. Por ejemplo, Marian Barnes, en un libro que está a punto de publicarse, da argumentos para justificar que el cuidado es un asunto político. También Joan Tronto afirma que el cuidado es la mejor manera de reformular las políticas democráticas. Si convertimos, dice ella, en una parte de la exposición, el cuidado en el asunto central de una sociedad verdaderamente democrática, entonces tendremos una sociedad que refleje las realidades de la vida humana. La presencia del cuidado en cada programa y contexto en que se nombra es importante. El término cuidado está presente de diferentes formas en los programas electorales. En las diapositivas he resumido algunos rasgos de la presencia del mismo a fin de mostrar la realidad de una aproximación en la que cobra todo su sentido la definición y cuidado que hacen Fisher y Tronto, ya a finales de los años 80 y que después ha ido mejorando y ampliándose o perfilando. Tronto propone entender el cuidado como una actividad genérica que comprende todo lo que hacemos para mantener, perpetuar, reparar nuestro mundo de manera que podamos vivir en él lo mejor posible. Este mundo comprende nuestro cuerpo, nosotros mismos, nuestro entorno y los elementos que buscamos enlazar en una red compleja de apoyo a la vida. Desde la primera definición ha mantenido y ha perfilado pues, estos conceptos. Las expresiones mediante las cuales se hace referencia al cuidado en los programas electorales considerados muestran que en algunos se nombra de manera explícita, con enfoque abierto y transformador, el cuidado, en otros se plantea de forma transversal, en algunos se menciona de forma puntual, vinculado a situaciones y colectivos específicos. Incluso sin nombrar el cuidado puede estar implícita la idea y realización de actividades de cuidado. Y así lo muestran los programas de los distintos partidos, en Comú Podem, por ejemplo. En otros destaca la variedad de situaciones con las que se relaciona el cuidado en los programas. Cuando el término cuidado está presente, explícitamente se menciona conectado a diferentes temas, teniendo en cuenta múltiples dimensiones, situaciones, relaciones y ámbitos. Se consideran también distintos contextos y entornos, la comunidad, organizaciones, trabajo, educación, ciudades, vida rural, medio natural. Cada programa, por ejemplo, Junts per Catalunya o Esquerra Republicana, pues muestran aspectos concretos, no en todos los programas están los mismos temas, o en el Partido Socialista de Cataluña, por ejemplo, es que cada programa suele nombrar o poner énfasis en algunos temas, a veces desde una perspectiva general y incluyendo detalles de actuación en ámbitos concretos o priorizando algunas intervenciones en colectivos específicos, por ejemplo, en familia, infancia, adolescencia, mujeres, género, igualdad, personas mayores, dependientes o con discapacidad u otros colectivos. Es interesante porque cada uno pues, pone atención en unos aspectos, ya sea coordinación de unidad popular u otros. No es habitual que la idea de cuidado esté presente de forma transversal en todo el programa, aunque sí ocurre en alguno de ellos, mientras que en otro se hace referencia al cuidado solamente en algunas medidas, o se presta también atención a condiciones que faciliten el desarrollo de dimensiones del cuidado en las propuestas. La noción de cuidado puede estar explícita o implícita, pero es esencial que permita tratar de forma amplia aspectos que estimulen o incrementen no solo la presencia del cuidado, sino la implementación, la evaluación del mejor cuidado posible en la agenda política y también la propuesta de iniciativas innovadoras. En los programas vamos viendo, pues por ejemplo en el de Ciutadans o en el del Partido Popular, pues vamos viendo parte de esos aspectos que he ido mencionando. Es fundamental que la presencia y enfoque del cuidado en cada uno de los programas permita incrementar no solo la visualización, sino también la formulación de propuestas de intervención y participación innovadoras y efectivas de construcción del mejor enfoque del cuidado posible, y que la presencia del término cuidado de forma explícita contribuya a facilitar y a fomentar el desarrollo de contenidos valiosos acerca del mismo.
Voy a las consideraciones finales que van a tratar de las enfermeras, el cuidado, la política y las políticas. Me fijo en algunas evidencias desde la perspectiva enfermera relacionadas con la visión profesional y el papel de ese colectivo acerca del cuidado en la agenda política. Incluye algunas consideraciones acerca del activismo político en la profesión enfermera y unas reflexiones finales relacionadas con los modos de incrementar la presencia del cuidado en la agenda política. La investigación de la que estoy presentando un avance de resultados se interesa por varios aspectos: el conocimiento que tienen las enfermeras de los programas de los partidos políticos, la presencia del cuidado en ellos, los aspectos o los temas que destacan, en qué centran la atención. El resumen de los argumentos que manifiestan se relaciona con diferentes aspectos. Por ejemplo, conocimiento, formación, oportunidades, desarrollo de habilidades. En cada uno de ellos, pues, hay diferentes matices a tener en cuenta. En la respuesta se recogen también, surgen varios aspectos que implican elementos valiosos a considerar, sobre todo para tenerlos en cuenta en cuanto a las estrategias a poner en práctica. Se relacionan básicamente con la implicación enfermera, con que este colectivo genere evidencias para influir en las políticas de salud y cuidado, con la presencia de enfermeras en posiciones de liderazgo, con el contacto sistemático de enfermeras y enfermeros con cargos electos, con la mayor implicación y presencia en la toma de decisiones y en la elaboración de propuestas, y cómo fortalecer e influir las políticas de salud y cuidado, y también cómo difundir y sistematizar las iniciativas, que es muy importante. Teniendo en cuenta los argumentos que se expresan, me ha parecido útil recordar las etapas que se han identificado en relación con el activismo político de la profesión enfermera. Varios autores han escrito sobre ello y han manifestado la importancia de tener en cuenta esa aproximación que ayuda a comprender mejor esa situación y reflexionar sobre el desarrollo de estrategias posibles. En las etapas de activismo político identifican 4. Hay una primera etapa de mayor conciencia profesional hacia los problemas y preocupaciones. También un interés en una segunda etapa, el interés personal es el foco principal. Luego se pasa a una acción política más compleja que en las etapas previas y finalmente las enfermeras lideran acciones específicas. Termino ya. Para incrementar la presencia del cuidado en la agenda política, desde la perspectiva y responsabilidad enfermera, conviene plantear y fortalecer iniciativas en diferentes ámbitos que apunten a un cambio de orientación, que ponga énfasis en lo necesario para promover y sustentar el buen cuidado para todas las personas en las diferentes situaciones en que lo precisen. Mejorar la presencia del cuidado en la agenda política se relaciona con iniciativas en varios ámbitos. El objetivo, claramente, es consolidar la presencia y la implicación enfermera en puestos de elaboración, planificación y decisión de políticas de salud y cuidado. Considerar también que es parte de la responsabilidad profesional enfermera la acción de situar las demandas de cuidados de enfermería de la población en propuestas concretas de la agenda política. También formar parte de consejos y comités que traten con temas de propuestas políticas en la agenda política. Ampliar y mejorar la formación en políticas de salud y cuidado. Organizar prácticas y experiencias sistemáticas de participación con los cargos electos. Implicar de diferentes formas a los estudiantes de diferentes niveles, ya sea grado, máster o doctorado. También que las instituciones organicen, faciliten tiempo, recursos, acompañen en este proceso. Y tratar de influir en todos y cada uno de los niveles. Bueno, ciertamente algunas iniciativas de las que he indicado seguramente están ya en curso. Es muy importante que sean conocidas y difundidas en reuniones como la presente, que sigan siendo inspiradoras de avances en la profesión, en la disciplina y en la ciencia enfermera. Nada más. Muchas gracias. El texto de la presentación está a su disposición. Si quieren contactar conmigo, será un placer responderles y enviarles ese documento.